Preferentemente en Excel. Dice, una rueda da 200 vueltas en 10 minutos. ¿Cuántas vueltas dará en 1 hora y 15 minutos? ¿En 1 hora y media? ¿En 2 horas? ¿En 3 horas? ¿Y qué tipo de proporcionalidad es? Si es directa o si es inversa. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es cambiar la magnitud de horas a minutos totales. Entonces decimos que en 1 hora y 15 minutos, ¿cuántos minutos hay? Vamos a hacer una suma. En este caso sabemos que en 1 hora hay 60 minutos. Si sumamos nosotros 60 minutos más 15 minutos, nos va a dar como resultado 75 minutos. En la siguiente vamos a de igual manera trabajar con minutos. 1 hora y media es igual a 90 minutos. ¿Por qué? Bueno, porque en 1 hora hay 60 minutos y en media hora hay 30 minutos. Entonces el resultado de esa suma es 90 minutos. ¿Ok? En 2 horas hay 60 más 60, que nos da como resultado 120 minutos. Y en 3 horas, bueno, hay 60, 60, 60. 60 minutos más 60 minutos más 60 minutos nos da como resultado 180 minutos. Perdón, aquí me pasé con un 0 y el signo de igual. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos estos resultados, vamos a tratar de calcular el número de vueltas. Si nos dice que en 10 minutos va a dar 200 vueltas, ¿cuánto dará en 75 minutos? Aquí lo que podemos hacer de una manera más práctica y más sencilla, pues es multiplicar 200 por 7.5 para encontrar el resultado del número de vueltas. Entonces, en este caso, bueno, ponemos 200 por 7.5 y nos da como resultado 1500 vueltas. ¿Ok? En el siguiente vamos a multiplicar 200 por 9 y nos da como resultado 1800 vueltas. En el siguiente vamos a multiplicar 200 por 12 y nos da como resultado 2400 vueltas. Y finalmente 200 por 18. En este caso, bueno, 200 por 18 y nos da como resultado 3600 vueltas. Entonces, ya tenemos nuestros resultados. Decimos que en 10 minutos vamos a observar que la rueda da 200 vueltas. En 75 minutos va a dar 1500 vueltas. En 90 minutos va a dar 1800 vueltas. En 120 minutos va a dar 2400 vueltas. Y en 180 minutos va a dar 3600 vueltas. Entonces estamos viendo que la magnitud A, en este caso las vueltas, van a ir aumentando y la magnitud B, en este caso minutos, también van a ir aumentando. Entonces,
cuando pasa este tipo de relación, es decir, que mientras una aumenta, también la otra aumenta, o mientras la magnitud A disminuye, la magnitud B también disminuye, a esto le vamos a llamar proporcionalidad directa. Entonces dice tipo de proporcionalidad, bueno, proporcionalidad directa, ¿ok? Ya únicamente nos faltaría graficar en Excel, pero eso lo vamos a hacer ahorita en unos momentos. Ahorita me interesa ver el siguiente ejercicio, que es igual de proporcionalidad. En este caso tenemos un ejemplo de una piscina. Nos dice que si una piscina ha tardado en llenarse 6 horas con 4 grifos iguales, ¿cuántos grifos iguales harán falta para que la piscina se llene en 3 horas, en 2 horas, en 1 hora y en media hora, o bueno, 0.5 horas en números decimales? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de igual forma, como lo veíamos en la diapositiva número 3, vamos a encontrar esa razón de proporcionalidad, ya sea directa o inversa, pero hay que encontrar esa razón de proporcionalidad. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, pues de igual forma vamos a multiplicar los datos que tenemos. Tenemos 6 horas y tenemos 4 grifos. Entonces el resultado de 6 por 4 nos da 24. A esto le vamos a llamar razón de proporcionalidad. Entonces, vamos a ponerle razón de proporcionalidad. Aún no sabemos si es la razón de proporcionalidad directa o una razón de proporcionalidad inversa, pero ya tenemos la razón de proporcionalidad. Entonces decimos, ¿qué número multiplicado por 3 nos daría 24? ¿Qué número podríamos calcular? O si quieren de alguna manera hacerlo más directo y más fácil, pues bien podríamos hacer una división, en este caso 24 entre 3, que es nuestra razón de proporcionalidad, entre el dato que ya tenemos, que son las horas, y ese resultado va a ser el número de grifos. En este caso sería 24 entre 3, nos daría 8 grifos. ¿Ok? Grifos. En el siguiente podríamos hacer 24 entre 2. 24 entre 2. Y el resultado nos daría 12 grifos. En el siguiente sería 24 entre 1. Y nos daría 24 grifos. Y en el siguiente sería 24 entre 0.5. Ustedes lo pueden hacer si gustan, bueno, pues en una calculadora o de manera convencional, de manera normal como nos enseñaron en la primaria, secundaria, a utilizar pues este tipo de operaciones de manera convencional. Siempre es importante saber cómo realizarlo en caso de que, bueno, no dispongamos de algún elemento tecnológico. Entonces el resultado de 24 entre 0.5 es igual a 48 grifos. Bien, ahora vamos a analizar si en 6 horas vamos a necesitar 4 grifos para llenar esta piscina. Ahora queremos saber cuántos grifos se necesitan para llenarla en 3 horas. Pues desde luego que van a hacer falta más grifos. En este caso van a hacer falta 8 grifos. Entonces en 3 horas se va a llenar con 8 grifos. En 2 horas se va a llenar con 12 grifos. En 1 hora se va a llenar con 24 grifos. Y si queremos que se llene lo más rápido posible, bueno, en media hora vamos a tener lista nuestra piscina para poder nadar un poco.
con 48 grifos, es decir que necesitamos tener bastantes llaves para poder llenarla en solamente media hora. Y esto, bueno, cobra sentido y tiene lógica, pues si queremos que se llene lo más pronto posible, pues necesitamos aumentar el número de grifos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora tenemos que saber qué tipo de proporcionalidad es. Pues estamos viendo que en este caso la proporcionalidad la magnitud A, llamada horas, va a ir disminuyendo y la magnitud B, llamada grifos, va a ir aumentando. Tenemos 4, tenemos 8, tenemos 12, tenemos 24 y tenemos 48. Entonces, cuando una magnitud disminuye, que es la magnitud A, pero la magnitud B aumenta, a esto le vamos a llamar proporcionalidad inversa, porque si una aumenta, en este caso la magnitud A, la magnitud A disminuye y la magnitud B aumenta, o viceversa, la magnitud B podría disminuir y la magnitud A podría aumentar, pues a esto le vamos a llamar proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Y ahora que ya tenemos nuestros datos, vamos a proceder rápidamente a graficarlo en Excel. Vamos a abrir un libro de trabajo en Excel y vamos a graficarlo rápidamente. En este caso, bueno, vamos a abrir un libro en blanco y vamos a poner nuestros datos. Tenemos vueltas, tenemos minutos, vueltas, minutos, 200, 1500, 1800, 200, 1500, 1800. Esta última parte que estamos haciendo de graficar y de ponerle la conclusión, recuerden que esta es la parte que se les quedó de tarea. Yo la estoy haciendo, bueno, para que puedan tener un referente. Recuerden que para las personas que no cuentan con una computadora con Excel, pues lo pueden graficar de manera normal, de manera convencional en su cuaderno, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos 200, 1500, 1800, 2400 y 3600. Es lo que nos falta. 2400 y 3600 vueltas. Ahora vamos con los minutos. En 10 minutos. En 75 minutos. En 90 minutos. El siguiente son 120 minutos. Y el siguiente son 180 minutos. Muy bien, ya que tenemos los datos, vamos a proceder a seleccionar nuestro rango que queremos que Excel grafique. Y recuerden que para graficar vamos a presionar F11 en nuestro teclado y Excel automáticamente va a realizar una gráfica. Nosotros vamos a poder elegir la que nosotros queramos o la que consideremos que es más apropiada para ver esta situación. Aquí podemos ver, bueno, que el número de vueltas aumenta y también el número de minutos va aumentando. Entonces, bien podríamos dejarla así, solamente que podríamos tal vez cambiarle el color y, bueno, falta el título, ¿no? En este caso, pues, vamos a ponerle vueltas por minuto, ¿no? al título del gráfico vamos a ponerle vueltas por minutos. Y una vez que ya tenemos este gráfico, bueno, copiamos, podemos utilizar control C para copiar y nos vamos a un lado de nuestra tabla con los datos para que podamos graficar. Control V. Una vez ya teniendo nuestra tabla, vamos a poner la conclusión. En este caso, bueno, ¿cuál va a ser la conclusión? Pues que la magnitud A, es decir, el número de vueltas aumenta y la magnitud B
en este caso minutos, también aumenta. Vamos a ponérselo. La magnitud A, entre paréntesis, vueltas aumenta, y la magnitud B, en este caso minutos, aumenta. Por lo tanto, podemos hablar de que la gráfica presenta una proporcionalidad directa, ¿ok? Recuerden que cuando aumenta la magnitud A y también aumenta la magnitud B, vamos a hablar de una proporcionalidad directa. Y por el contrario, también si disminuye la magnitud A y también disminuye la magnitud B, de igual manera es una proporcionalidad directa. Digamos que van entrelazadas, hay una relación muy fuerte entre una magnitud y otra. Entonces vamos a llamarlo proporcionalidad directa. Y nos falta finalmente el segundo ejercicio. En este caso son horas y grifos. Horas, grifos. Y bueno, tenemos 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. .5, que es igual a 1/2, pero esto es en números decimales. Y bueno, vamos a continuar. 24, no, perdón, son 4 grifos, 8 grifos, 12 grifos, 4 grifos, 8 grifos, 12 grifos, 24 grifos y 48 grifos, ¿ok? Una vez teniendo esta parte, bien, pues vamos a seleccionar el rango que nosotros queremos graficar. Presionamos nuevamente F11 y nos da el gráfico correspondiente. Aquí podemos ver el tipo de relación que existe. Mientras una disminuye, la otra va a aumentar. Es decir, mientras disminuye la cantidad de horas, pues por consecuencia tiene que aumentar el número de grifos. Bien, podríamos utilizar esta gráfica y podríamos llamarle cantidad de grifos por cantidad de horas necesarias para llenar la piscina. Pero bueno, vamos a dejarlo así, cantidad de grifos por cantidad de horas. En este caso, bueno, también podemos jugar un poquito con este tipo de gráficos. Vamos a cambiarlo a otro gráfico. Podemos aquí escoger varios tipos de gráficos: circular, de barras, de áreas, de dispersión. Y bueno, aquí podemos elegir otro tipo de gráfica que nosotros consideremos que es conveniente o es pertinente. En este caso, bueno, vamos a elegir otra gráfica que nos pueda ayudar. Vamos a elegir esta. Sí, esta. ¿Por qué esta? Bueno, porque aquí se puede ver que mientras aumenta el número de grifos, que es de color naranja, va a disminuir el número de horas. Entonces vamos a copiarla. Control C. Vamos a pegarla al lado de nuestra tabla con los datos. Y vamos a ponerle la conclusión. Conclusión.
2 puntos, mientras la magnitud A, en este caso horas disminuye, coma, la magnitud B, en este caso grifos, aumenta. Por lo tanto, podemos hablar de una gráfica con proporcionalidad inversa. Recuerden esto. ¿Por qué inversa? Bueno, pues porque mientras una disminuye, en este caso las horas, el número de grifos tiende a aumentar de manera proporcional. Entonces vamos a llamarle proporcionalidad inversa, porque mientras una disminuye, la otra aumenta. Eso es lo que se tenía que hacer de tarea. Recuerden que era únicamente esta parte de poner la gráfica que consideremos más apropiada, ya sea en Excel o ya sea de manera convencional en su cuaderno, y poner la conclusión. Desde luego que, bueno, es importante que manejen también los datos de dónde sacaron la gráfica, como en este caso en la hoja 1 y en el caso de la hoja 2. Recuerden que cuando es una proporcionalidad directa, las dos magnitudes tienden a aumentar o las dos magnitudes tienden a disminuir. Cuando es una proporcionalidad inversa, una tiende a disminuir y la otra tiende a aumentar. Eso es básicamente la definición de una proporcionalidad inversa y una proporcionalidad directa. Espero que les haya servido este video. Queda atento a cualquier situación. Saludos.